A mí ya me salió aquí en el teléfono también. Ya le salió la Sí, presentación. Está cargando ahorita. sí, ya. Está cargando, sí, exacto. ¿Ya la pueden ver? A mí me está Ya, cargando todavía. ya. Sí, todavía no. Yo ya, aquí ya está cargada. Ahorita está cargando a mí. Ya me cargó. Ya, pues como ustedes pueden ver, este es un Ya, pues curso pueden ver, este es muy un práctico, muy curso aplicado a la vida real muy práctico, muy aplicado a la vida real. y creo que es un curso que nos da buenos Creo tips que es y un curso buenas que nos da buenos herramientas tips para nuestro y desempeño buenas profesional. herramientas para nuestro desempeño profesional. Entonces, empezamos viendo el Entonces, tema de la estamos comunicación, viendo el ¿verdad? tema Que de nos la dice que es el comunicación, proceso ¿verdad? de Que nos dice crear que es el proceso de crear y compartir significados y mediante el uso compartir de significados símbolos. mediante el uso de símbolos. ¿Ustedes qué entienden por comunicación? ¿Ustedes qué entienden por comunicación? Para mí Bueno, el el intercambio. Para mí el concepto concepto de comunicación es un es, intercambio de es ideas un mediante intercambio de símbolos ideas en un mediante canal símbolos en un canal. Sí, yo lo mismo y que entiendo, se puede y que se interpretar puede interpretar y, y y retroalimentar. Mire, alimentar. una pregunta, no Miren, escuchen una un eco. pregunta, ¿no escuchen un eco? No, yo no. Yo sí escucho Yo sí un eco. escucho un eco. Bueno, a ver si es mi computadora. Sí. Veamos, Antonio, cuál era su concepto. Sí, que el intercambio, pero incluyendo retroalimentación también. Si no, siento que no hay comunicación. O sea, es decir, que se analiza la información de una de las dos partes. Sí, es muy Sí, es muy importante ver si la importante otra ver persona nos si la otra entendió, persona nos que nos pueda entendió, dar una que nos pueda dar una retroalimentación retroalimentación para ver si para el ver si mensaje llegó el mensaje oportunamente. llegó oportunamente. Exactamente. Vemos que este es el Vemos que proceso este es el proceso. y estos son todos los Estos son elementos que compone el proceso de comunicación. Vamos a tener siempre un iniciador y un intérprete. Vamos a tener también, por otro lado, el mensaje y los distintos canales de comunicación. También sabemos que esto puede estar influido por la cultura. Podemos tener cierta influencia de la cultura para poder comunicarnos. Y por otro lado, los mensajes los vamos a tener que codificar y decodificar. También está la retroalimentación que ustedes mencionaban, que es muy importante para poder dar a entender o poder decir lo que entendimos de un mensaje. Y sabemos que también van a existir ciertos ruidos que van a afectar nuestra comunicación. Tenemos el sí mismo, la identidad. ¿Qué entendieron ustedes por el sí mismo? Por aquí lo vi. Yo recuerdo que yo identifico de mí mismo, eso es lo que recuerdo. Lo que yo sé Ajá. de lo que soy. Ajá. Más o menos eso me recuerdo. Sí, tiene que ver Sí, tiene que con ver lo que yo soy, las con lo que yo experiencias, soy, las experiencias. todo lo Si que me ha tuvo rechazo afectado. o no. Ajá. Así es.
Entonces vemos que están estos elementos, ¿verdad? Que veíamos en la gráfica. Em, ¿Cómo consideran ustedes que se codifican y decodifican los mensajes? Eh, por la interpretación que se le da y por lo que se da a entender. También se puede hacer base a nuestras experiencias anteriores. Ujú. Yo pienso que de el tipo de información que yo doy, pero también tiene que ver el cómo interpreta la información que yo doy la otra persona, porque la puede interpretar dependiendo del sí mismo de esa persona, según entiendo. Sí, podría ser que no se Sí, entienda, podría ¿verdad? ser que no se entienda, ¿verdad? Que la otra persona no Que la otra pueda persona no pueda decodificar los mensajes. decodificar los mensajes. Creo que en eso tendría también que ver si el canal es el adecuado, si se puede decodificar. Sí, eso lo podemos ver con Sí, los eso lo podemos canales ver con los canales de comunicación, los distintos de canales, porque hay comunicación, los maneras distintos más canales, porque hay efectivas maneras de más comunicarse. efectivas de comunicarse. Natalia, ¿se encuentra por ahí? Natalia, ¿se encuentra por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos Sí. escucha? Sí. Ah, bueno, ya iniciamos Ah, la bueno, sesión, ya pero iniciamos estamos la repasando sesión, los pero conceptos de estamos los primeros repasando los capítulos. conceptos de los primeros Sí, capítulos. ok, sí. Vimos la comunicación También verbal y la no vimos la verbal. comunicación verbal y verbal. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen de esto? Es interesante cómo se Es puede llegar a interesante cómo comunicar se puede cualquier llegar a tipo de comunicar persona, cualquier ya tipo de por persona, nuestros sea por hablados, nuestros por símbolos hablados, o por por símbolos o por comportamientos físicos comportamientos o físicos estilos o de venta estilos de venta o cualquier otro tipo de o cualquier comunicación que se tipo pueda dar que de no sea hablado. comunicación que se pueda dar que no sea hablado. Sí, vemos que para darnos a entender muchas veces no basta solo con la Entender muchas comunicación veces no verbal. va Eh, comunicación por eso verbal. la comunicación que tenemos directa Por es eso la mejor, comunicación que tenemos directa es mejor, porque nos podemos observar, porque podemos lo observar podemos nuestros observar, gestos, podemos observar nuestros lo que gestos, estamos tratando de decir, lo que nuestras estamos tratando de expresiones. decir, nuestras Entonces, expresiones. la comunicación Entonces, no verbal la aporta comunicación no bastante. verbal aporta bastante. Por ahí leía yo que la comunicación verbal también puede ser la de los gestos, Ajá. Ajá. pero no recuerdo muy bien el por qué era así. Lo que se sobreentendía de que verbal solo era con palabras, pero por ahí explicaba de que no solo es así la verbal. Entonces no recuerdo muy bien por qué. No sé si me puede hacer el favor de recordármelo. Que la verbal no era solo con Que la palabras. verbal no era solo con palabras. Sí, más o menos así era lo que yo leía. O no sé si estoy mal. Es que son diferentes. La no verbal es la Son que utiliza diferentes. los La no gestos. verbal es la que utiliza los gestos. Ok. Pero la mejor comunicación que Pero la podemos mejor tener es la comunicación combinación de ambas. tener es la combinación de ambas. Ah, ok. ¿Cuándo consideran ustedes que hay que utilizar ¿Cuándo la consideran comunicación no verbal? ustedes que hay que utilizar la comunicación no verbal? Bueno, por ejemplo, yo siento que a la hora de vender, en mi caso,
es bastante útil porque, por ejemplo, yo al cliente le puedo explicar todos los beneficios, pero Ujú. no hago que lo ponga a funcionar, es muy difícil venderlo. Entonces, que él vea y sienta los beneficios, no solo explicárselo. Sí, sabemos que para las ventas Sí, muchas sabemos que veces para las ventas muchas el veces aspecto emotivo tiene que el ver. aspecto emotivo tiene que ver. Otra forma también creo que es a la hora de dar coaching, por ejemplo, que el empleado entiende de diferente manera cuando se dice con gestos diferentes o con un tono de voz diferente, aunque sean las mismas palabras, también lo percibe diferente. Sí, depende del tipo de expresiones que Sí, depende utilicemos, del así tipo lo de va a percibir, expresiones que ¿verdad? utilicemos, así lo va a percibir, ¿verdad? Ahora veamos Ahora veamos los canales de los comunicación. canales de comunicación. Y vemos que estos tienen estas Y vemos que características, estos la tienen estas riqueza, la características, la especificidad, riqueza, la especificidad, la interactividad. la interactividad. ¿Qué recuerdan de esto? ¿Qué recuerdan de esto? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Me acuerdo que lo estuve, bueno, viéndolo en los casos que tuvimos de la presentación y hablaba sobre qué tan bueno era o eficaz era la comunicación cuando era emitida, que son los procesos mediante se da la comunicación en los canales. ¿Sí? ¿Qué más? Atalia, ¿qué nos cuenta de estos ¿Qué más? puntos? Atalia, ¿qué nos cuenta de estos puntos? También con esto lo que tenemos que ver es También con el esto lo que auditorio a tenemos quien se que va a ver es dirigir el mensaje. el auditorio a quien se va a dirigir el mensaje. Ajá. Entonces tenemos que seleccionar el tipo de Entonces tenemos que comunicación que vamos a seleccionar el tener. tipo de comunicación que vamos a tener. Por ejemplo, en una conferencia Por tendríamos que ejemplo, en una utilizar conferencia un nivel de tendríamos que utilizar comunicación más elevado. de comunicación más elevado. Y con un grupo Ujú. informal, Para pues que el mensaje sea Un mejor. grupo informal, pues cambiamos nuestra manera de comunicarnos. No tenemos que nuestra tener un manera lenguaje de tan formal, por comunicarnos. No ejemplo. tenemos que tener un lenguaje tan formal, por ejemplo. Ok. También tenemos esto del ruido, que sabemos que También afecta en las comunicaciones. que sabemos que afecta en las comunicaciones. Y el ruido se da de dos maneras, El tanto ruido se da de dos manera maneras, interna como tanto externa. de manera interna como externa. Entonces, la manera interna que nos Entonces, afecta en las manera comunicaciones interna que afecta en las comunicaciones son todos esos prejuicios, esas son todos esos ideas prejuicios, o esas intereses ideas personales que nosotros podemos o tener. intereses personales que nosotros podemos tener. Y lo externo es todo el ruido, todo Y lo lo que nos externo es todo el distrae ruido, de todo una lo que nos comunicación. distrae de una comunicación. Ok. Vemos que el contexto también está afectado por esto, que tiene que ver Vemos con que el el contexto escenario también está físico, afectado por esto que tiene que ver con el escenario físico, escenario de la comunicación y la cultura. escenario de la comunicación y la cultura.
A ver si recuerdan a qué se refería con el escenario A ver, físico. ¿recuerdan a qué se refería con el escenario físico? Yo no mucho me recuerdo. El escenario físico era por la ocasión, El ¿no? escenario físico era por la ocasión, ¿no? Ajá, era el momento, el lugar donde nos Ajá, era encontrábamos el para... momento, el lugar donde nos encontrábamos para... Ajá. Con el escenario de la comunicación tenemos los Con el distintos escenario tipos de de la comunicación comunicación. tenemos los distintos tipos de comunicación. Solo denme un momentito, un momentito. Solo denme un momentito, un momentito. Una pregunta, ¿ustedes no escuchan ese ruido de eco? Sí, por eso no estoy logrando captar muy bien. Sí, por eso no estoy. ¿Qué tipo de ruido sería este? Lo que escucho es como mucha bulla. Eso es. Bueno, sí, necesito que todos tengan audífonos sí, para esta necesito conversación. tengan- Es que hay mucho feedback que interrumpe y no deja que esto sea fluido. Ahí está. No sé si todos tienen audífonos. No sé si todos tienen audífonos. Yo sí. Yo sí. ¿No cree que sería también importante ¿No cree que hacer lo sería hacemos también en otras clases, importante que es hacer lo que poner hacemos mute en otras cuando clases, uno que deja de es hablar? poner mute cuando uno deja de hablar? Sí, creo que también tiene que ver eso para que Sí, no estén creo todos que los también tiene micrófonos. que ver eso para que no estén todos los micrófonos. Ok. Bueno, entonces solo cuando necesite hablar lo voy a activar. Bueno. Sí, no sé si me escuchan ahí. Ahí, ¿Me escuchan? Sí, nítido. Sí, ahora sí. Sí, bueno, entonces mejor vamos a cambiar. Yo voy a hablar primero y luego yo les doy la palabra para que sea más ordenado y esto no se nos distorsione. Entonces vamos a seguir con esta parte entonces vamos a seguir con esta parte los, de los escenarios de comunicación. de los escenarios de comunicación. Y vimos que hay distintos tipos de Y comunicación. vimos que hay distintos tipos de comunicación. No sé si todos pusieron mute porque todavía se me sigue Todos repitiendo. pusieron mute porque todavía se me sigue repitiendo. Entonces tenemos Entonces tenemos
La comunicación pública, por ejemplo, que es la comunicación que hacemos con auditorios más grandes. La comunicación que hacemos con auditorios más grandes. También la comunicación que hacemos a grupos más pequeños, más exclusivos. La comunicación que hacemos a grupos más pequeños, más exclusivos. Tenemos la comunicación intrapersonal, es una comunicación con nosotros. Tenemos la comunicación intrapersonal, es una comunicación con nosotros mismos. Vamos a ver también las características dinámicas del proceso de comunicación. Vamos a ver también la comunicación. A ver, Antonio, ¿qué entendió por la comunicación transaccional? A ver, Antonio, ¿qué entendió por comunicación transaccional? Si me escuchan. Sí. Sí. Bueno, que es cuando todos los que están en la comunicación están interrelacionándose entre sí. Eso fue lo que yo entendí. Sí, es algo todos que se están da. en la misma sintonía. Sí, es algo que se da. No sé si estoy bien. ¿Comunicación qué? La comunicación. Natalia, para usted, ¿qué significa que la comunicación es irreversible? Que tal vez cuando uno lo que dice ya no se puede, o sea, no se puede borrar, o sea, si uno dice algo malo o algo de alguien, digamos, como que ya no se puede repetir, pues es como que la historia entre los comunicadores. Sí, correcto, ya las palabras que se dicen ya no se pueden borrar. Es algo que se da y se queda grabado. Lo dicho, dicho está. Correcto, no nos podemos retractar de todo lo que decimos. La comunicación también es inevitable, es algo que se da espontáneamente, donde nosotros, en los ambientes que nos desenvolvemos, de alguna u otra manera nos comunicamos, no necesariamente hablando, puede ser con señales, con signos, con movimientos, siempre hay alguna manera de comunicarse. ¿Y qué me dicen de la comunicación multidimensional? ¿Qué entendieron por esta comunicación? Eh, que se puede dar en cualquier sentido. Bueno, que la comunicación se puede dar en cualquier sentido y es bastante, bueno, es prioridad saber o darse cuenta de lo que decimos. Correcto, ¿verdad? Porque tal vez nosotros tratamos de decir algo, pero la manera en que la decimos no es la correcta. Tal vez nosotros estamos hablando normal
pero la otra persona interpreta que le estamos faltando el respeto, que no lo estamos tratando bien, pero es su interpretación. O tal vez no decimos las palabras adecuadas y nos lo interpretan de otra forma. Sí, o como diríamos aquí en Guatemala, el tacto de decir las cosas. Sí, es importante. Es importante. No sé si se han dado cuenta que a veces hay personas que pueden decir las cosas de una manera prudente, aunque sean cosas muy fuertes. Y otras personas que a veces para cosas sencillas se expresan de otra manera y complican más la comunicación. Sí, en- bueno, yo lo he visto que eso suele suceder cuando es bastante internacional la comunicación o las decisiones, o cuando es picante también. Bueno, en mi caso. ¿A usted le ha afectado a veces con alguien de otro país ¿A usted le ha la afectado a veces comunicación? con alguien de otro país la comunicación? Sí, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, aquí en El Salvador, bueno, yo tengo bastante comunicación con Costa Rica, pero aquí en El Salvador decir ahorita lo hago o ahorita se lo mandé es que en este momento, pero en Costa Rica ahorita es como en el transcurso del día se lo mando, entonces eso me ha ocasionado a veces como discrepancia o algunos males entendidos cuando piden alguna información. Correcto, cada quien tiene su concepto Correcto, de en qué cada quien tiene momentos su hace las concepto cosas. de en qué momentos hace las cosas. Por ejemplo, lo podemos ver con las Por citas. ejemplo, lo podemos ver con las citas. Puede que programemos una cita y para Puede que nosotros es programemos una normal que cita nos y para atrasemos unos nosotros minutos, es normal que nos atrasemos unos minutos, pero para una persona de otro país es pero muy para una delicado el que persona de se otro país retrase en es una muy cita. delicado el que se retrase en una cita. Ahora vamos a ver estos términos de autoconciencia, autoconcepto. Esto es lo que nosotros, la imagen, la percepción que nosotros tenemos de sí mismos. Y también esto nos ayuda a comunicarnos de una mejor manera. Entonces, por un lado vemos cómo otros nos están viendo. Se mencionaba el otro generalizado, que consiste en el reflejo de la sociedad en nosotros mismos. Son todos esos valores, esas tendencias que nosotros tratamos de imitar, esa cultura que nosotros tratamos de imitar en cierto momento. Y por otro lado está la profecía autocumplida, que es la tendencia a vivir según las expectativas que se crearon en nosotros. Muchas veces se da en las familias, ¿verdad? Que nuestra familia tiene ciertas expectativas de qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, y muchas veces por no decepcionarnos nosotros tratamos de cumplir con eso. Al igual que si el papá es abogado, el hijo o el nieto y el bisnieto tienen que ser abogados. Así es. Y no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Cada quien tiene su propio camino y las cosas no siempre funcionan de la mejor manera así. Cabal. Vemos que tenemos una identidad y hay varios factores que van definiendo nuestra identidad. Nuestro origen étnico, el sexo, la familia, la ocupación, la religión, la educación, la edad, son rasgos que van definiendo nuestra identidad. Y también vemos que nuestra identidad está marcada por nuestra identidad de género, nuestra identidad social y cultural. Todos estos factores influyen en nosotros, por ejemplo, en los trabajos. ¿Qué pasa cuando una mujer destaca en un trabajo?
cómo es vista, ¿verdad? Culturalmente o por el género. Vemos que es difícil, ¿verdad? Aceptar que una mujer llegue a altas posiciones. Vemos también la cultura que nos puede afectar en cierto momento, que no entendamos por qué una cultura se maneja de cierta forma, que no entendamos, que no sepamos cómo relacionarnos con cierta cultura si no la conocemos. También tiene que ver con la cuestión social. A veces es difícil que nos entienda o que nos comuniquemos, también dependiendo de la posición donde se desenvuelva la gente, el medio donde se desenvuelva. A veces cuesta un poco también lograr entenderse cuando no se tiene las mismas costumbres y tradiciones. Vemos que la comunicación también tiene esto de las suposiciones relativas a la identidad. Vemos que a veces se distorsiona la identidad con esto que vemos en la presentación, con la asignación de apodos y los estereotipos. ¿Qué piensan de esto? La asignación de apodos es una forma prácticamente de bajarle o de migrar a la persona y no intentar conocerla. Y también los estereotipos es enmarcar a una persona por ciertos rasgos ajenos a lo que realmente es la persona, como el caso de la marimacha que está en el libro. Ajá. O por ejemplo una mujer que haga visajismo. Son estereotipos que uno los toma por la labor que realiza o por el aspecto que tiene. Sí, esto condiciona nuestra comunicación, ¿verdad? Porque con los apodos, por una característica, nosotros juzgamos a la persona y no vemos todo lo demás que tiene la persona. Igual los estereotipos, ¿verdad? A veces hay mucha discriminación y ya no nos comunicamos con una persona porque pareciera que es contraria a nuestros valores, costumbres y tradiciones. Y ahora vemos esta parte de cómo mejorar la autoconciencia. La autoconciencia dijimos que era la percepción que teníamos de nosotros mismos. Cómo es que nosotros nos desenvolvemos o nos vemos ante una sociedad. Entonces, estas son las maneras de mejorar la conciencia de uno mismo. Una de ellas es revelarse a sí mismo en las relaciones. Esto lo podemos ver con la ventana de Johari y podemos ver las distintas categorías de cómo es que nosotros nos vemos y nos ve la gente. No sé si se recuerdan de esto. ¿Quién me quiere compartir esto? A ver, Atalia. Yo lo que me recuerdo de esta ventana es de que se dividía en 4 cuadrantes, que el primero era el público, que es como que lo que todos conocen de uno, tanto uno como a la demás gente. En el cuadrante oculto son todas cosas que uno conoce, pero los demás no. Y el cuadrante ciego es una parte de uno mismo que uno no conoce, pero los demás lo ven en uno. Y lo desconocido es lo que nadie sabe de uno, o sea, ni la gente que nos ve, ni nosotros mismos. Entonces, básicamente, lo que nos ayuda es como que para representar el grado de autoconciencia que cada uno tiene. Sí, vemos que esto nos ayuda. Muchas veces nos puede ayudar cómo nos ven las personas, si de alguna manera positiva nos pueden decir qué aspectos son fuertes en nosotros o qué aspectos tenemos que mejorar. Y también nos ayuda a nosotros mismos a
a conocernos, a estar conscientes de esto. Tenemos también el adoptar roles. A ver, Antonio, ¿qué entiende por esto de adoptar roles? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, pienso yo que lo de adoptar roles es que, por ejemplo, se basa en paradigmas, que en cuanto yo admiro tal vez la posición del líder, por ejemplo, yo intento adoptar siempre ese tipo de comunicación, líder, para resolver problemas, entonces siento adoptar como esa posición. Entonces empiezo como a adoptar un tipo de comunicación que no sea el que soy yo en realidad. Eso es lo que según yo he entendido. Correcto. Esto también nos va a ayudar a entender a las otras personas, a ponernos en los zapatos de los demás. Tenemos también lo de la interacción con los medios. ¿Esto qué era? José, ¿qué entendió por la interacción con los medios? ¿Para qué nos sirve esto? Nos ayuda para llegar a entender el entorno. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Nos ayuda a entender o a comprender a nosotros mismos y como que nos apoya a conocer nuestra autoconciencia. ¿Qué más le podría decir? También como tener un espejo o una comparación social ante las otras personas. Sí, vemos que esto era lo de la televisión, las revistas, los periódicos, que de alguna manera también nos van guiando, nos van dando ciertos patrones de comportamiento, de qué hacer en ciertas situaciones. Entonces también nos decía que es bueno a veces tomar ciertos ejemplos de los distintos medios que tenemos a nuestro alcance. Y por último tenemos hacerse cargo de la autoestima. Y vemos que esto es el valor que nosotros le damos a nuestro autoconcepto, es cuánto nosotros nos valoramos, qué ideas tenemos sobre nosotros. Y esto también es muy importante, el tener una adecuada autoestima para que nosotros podamos tener una buena comunicación, para que nosotros nos podamos desenvolver de una buena manera. Vemos la presentación de nuestro sí mismo ante los demás. Y estas situaciones pasan. Sabemos que tenemos una cara social, es la forma en que los demás reaccionan ante nosotros. Entonces, lo que nosotros no sabemos es qué va a pasar en ciertos momentos. Puede ser que exista una confirmación, que las otras personas acepten nuestro sí mismo, que acepten nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de comunicarnos, y que esto a nosotros nos inspire, nos dé más confianza para seguir con este tipo de comunicación. Puede ser que nos enfrentemos al rechazo, que nos topemos con alguien que sea totalmente contrario a lo que nosotros pensemos, que no nos acepte y que sea muy difícil la comunicación con esta persona, o la ausencia de confirmación, que esto significa que ignoran nuestra comunicación, nuestro sí mismo. Creo que esta es una situación más delicada porque prácticamente es alguien que no quiere comunicarse con nosotros, que desde un inicio
no abre una puerta para comunicarse con nosotros. A ver, ¿quién me da un ejemplo de esto? Normalmente A ver, en los trabajos. ¿quién me da un ejemplo de esto? Eso es lo que se da normalmente en los trabajos, cuando alguien llega como nuevo y que hacen una mala inducción o introducción de la persona que llega, me imagino. Eso podría ser un ejemplo. Sí, esto puede darse con alguien que no conozca mucho de la empresa y que de inmediato sea rechazado, ¿verdad? Que se tenga una mala percepción de él. A ver, Lo a ver, acá. de grupo en la universidad. Ajá. Ya Atalia, cuando llega estado o que ¿qué piensa de esto? De la ausencia de confirmación, es que no escuché la última parte. Sí, en general de todo esto, que deme un ejemplo de cuándo considera usted que se puede dar el rechazo o la confirmación de nuestro sí mismo. Yo pienso que en confirmación podría ser un ejemplo cuando literalmente uno pues quiere entablar alguna conversación con alguien que uno no conoce, tal vez alguien en la universidad, un compañero, y obviamente sí le responden a uno cuando uno se presenta, o sea, les presenta en sí mismo. Ujú. O tal vez cuando no es bien recibida la opinión o cuando no hay una respuesta propia al argumentado. Sí, eso se da también con el rechazo, ¿verdad? Ujú. Y vamos a pasar al último punto, este es el capítulo 3 respecto a la percepción. Y vemos que la percepción es el proceso de asignarle significado a las experiencias y a la información sensorial. Sabemos que esto para todos es distinto. Aunque estemos viendo lo mismo, nunca lo vamos a ver de la misma manera. Cada quien va a tener su propia percepción. ¿Y esto de qué creen ustedes que depende? No todos miramos de la misma forma las situaciones. Por ejemplo, o puede ser muy subjetivo el punto de vista de cada factor, ya sea, por ejemplo, que están aquí en la presentación, un factor físico, personal o cultura. Hay culturas bastante diversas que el punto de partida de lo que es bueno y malo es bastante distante a lo que nosotros conseguimos de lo que es bueno y malo, al igual que los factores de personalidad. Varían mucho de la cultura y lo que ha vivido y lo que ha leído. Sí, es correcto. Vemos que la percepción justamente tiene que ver con todo eso que nos mencionó. Factores físicos, rasgos físicos, la cultura, personalidad. Entonces sabemos que no siempre todos vamos a tener la misma percepción de las cosas, lo vamos a ver y juzgar de una distinta manera. Vemos que hay un proceso, hay pasos para un proceso de la percepción. Está la selección, la interpretación, la organización. Eh, a ver, Antonio, el primer paso, dígame cuál es el primer paso, selección, ¿qué entendió por este paso? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ok, bueno, por ejemplo, en lo que yo selecciono de mi entorno, lo que yo puedo recordar,
en lo que yo me concentro. Por ejemplo, puede ser mis sentidos, en lo que yo estoy viendo o lo que yo estoy escuchando. Entonces va a depender de en qué sentido yo enfoque mi atención y cómo yo seleccione lo que yo voy a interpretar, o sea, que voy a interpretar como comunicación. Por ejemplo, tal vez puedo omitir lo que yo estoy viendo y enfocarme solo a escuchar. Por ejemplo, cuando estoy hablando con una persona para tener una mejor retroalimentación o un punto de vista más acertado de esa persona, podría ser un ejemplo. Así es, y vemos que tiene que ver dos factores, la relevancia y la llamatividad. ¿Qué tan relevante es para mí lo que estoy viendo, lo que estoy seleccionando? Y también en la llamatividad es todo lo que sobresale acerca de esto. Si lo que yo estoy observando es muy atractivo y tiene varios elementos que me llaman la atención, esto lo vemos mucho en la publicidad, que tiene que ser creativa y que los que se dedican a esto tienen que encontrar los puntos que más llaman la atención al mercado que se quiere abarcar. Luego viene la organización. ¿Y qué hacemos en la organización? José, dígame qué considera usted que hacemos en esta etapa de organización. Vamos organizando según nuestro criterio, bueno, ya sea rasgos o por personalidad. Vamos organizando o los estímulos para ir viendo qué tipo de persona puede ir siendo, por ejemplo. Sí. Vemos que también está esta técnica de Gestalt que nos ayuda a organizar las ideas y podemos ver que cada quien ve distinto en esto. Natalia, ¿qué ve en esta figura? Pues yo miro como que la cara de Jesús, algo así. Ajá. ¿Y qué más? Vamos a ver. Está bien, Antonio, ¿qué ve en esta figura? Como una cara, sí, como una persona con... Sí, intento ver otra cosa, pero la verdad no. Lo curioso es que nuestras mentes formular cualquier tipo de imagen, la percepción, intenta buscar algo con lo que hayamos visto, por ejemplo, una cara. Generalmente, este tipo, tanto, no está por casualidad una imagen de Jesucristo o parecido a él, pero nuestro cerebro siempre asocia las imágenes abstractas o busca intentarle algún tipo de similitud con una cara. Sí, correcto, vemos que cada quien podemos ver muy distinto esto. Y es parte de la organización, ¿verdad? Que vamos organizando todos esos conceptos y logrando una definición al final. Y luego viene la etapa de interpretación, esta etapa en la cual determinamos el significado de un acontecimiento o de una interacción, ya es lo que nosotros le damos ya como interpretación, como el último significado. Y por último tenemos las atribuciones de significado prejuiciosas. Hay distintas. Vemos que está el error fundamental de atribución de significado, el prejuicio por autocomplacencia, el prejuicio por atractivo y el prejuicio por semejanza.
Antonio, compártanos qué entendió por error fundamental de atribución del significado. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, que, por ejemplo, si yo tengo la noción de que algo tiene pa- para la otra persona otro significado, entonces yo lo interpreto a tal cual yo lo aprendí y no intento darle como una percepción más amplia. Es totalmente erróneo lo que yo o he aprendido, pero realmente es como relativo, pienso yo. Pero eso es como que el error de atribuirle cosas que no son en general. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Vemos que tiene que ver más esto Vemos con que lo tiene que ver interno. más esto con lo interno. Esto se da, por ejemplo, cuando nosotros juzgamos a una persona por un defecto, por algo que tiene. En un trabajo, por ejemplo, vemos que alguien tiene un mal rendimiento y creemos que la culpa la tiene la persona, pero no sabemos si algo externo le está afectando, no sabemos si tiene problemas con su familia, si no tiene para pagar ciertas deudas. Entonces, hay factores de afuera que le están afectando, pero lo juzgamos únicamente por lo que vemos más de cerca. José, ¿cuál es el prejuicio por autocomplacencia? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? sí, sí lo escuchamos. Bueno, realmente hasta a esa parte del libro no he llegado, Ujú. pero prejuicio es tener una percepción previa a alguien antes de conocerla, pero autocomplacencia es tenerme o hacerme a mí un, un placer o una comparación con algo. Me imagino que es deducir algo de mí mismo. Sí, esto tiene que ver con atribuir todo lo que nos sucede mal, todas nuestras desgracias, a factores externos y a sobredimensionarlo más de la cuenta. Eh, es como juzgar eh, que, por ejemplo, hoy no vine al trabajo a tiempo porque había mucho tráfico, había manifestaciones y que a mí me afectó y ya lo hago más grande. Entonces, esto tiene que ver con exagerar las cosas y más allá de los demás, como que solo a mí me sucediera. Ya, sí, aquí ya lo encontré. Es la tendencia a atribuir nuestras desgracias, más no las de otros, a excusas externas. Correcto. Vemos el prejuicio por atractivo, que esto tiene que ver con que vamos a pensar más sobre la gente atractiva que no la atractiva. Entonces, consideramos que alguien más atractivo puede ser alguien que nos aporte más. Eso es otro prejuicio. Y el prejuicio por semejanza, Talia, ¿qué es? La verdad, esa parte no me recuerdo. Sí, creemos que todas nuestras motivaciones también van a ser de otras personas. Es como que estemos en un grupo y a mí me gusta hacer deporte y voy a creer que todos mis compañeros también les gusta hacer deporte. Entonces, yo creo que ellos van a tener los mismos intereses y posiblemente no. Y tal vez yo les digo que me acompañen a hacer ejercicio, pero a ellos no les gusta. Entonces es otro prejuicio que nosotros creemos también que toda la gente tiene nuestras mismas actividades y gustos. ¿Ok?
Hasta aquí llegamos de la presentación. No sé si ustedes tengan algún comentario adicional o algo más que me quieran decir del curso. Todo lo que voy leyendo lo entiendo, no tengo ninguna dificultad. Con una pregunta, licenciado, con Sí. el examen que hay que hacer hoy, ¿usted nos va a mandar las claves? El examen que tienen programado, ¿para qué fecha será? Quiero ver. Para hoy. Creo que es una prueba. Por lo que yo vi, creo que era solo Ok. una prueba para que ustedes utilicen el formato. No sé si han utilizado esa herramienta de evaluación. El examen creo que sí es de ¿Cuál es? prueba. Sí, para la primera clase. El examen creo que sí es de prueba. Sí, para la primera clase. Sí, básicamente es que utilicen la Sí. herramienta. Aquí están las instrucciones, pero es para que ustedes utilicen la herramienta de evaluación, pero este no tiene, por lo que veo, no tiene punteo. Entonces es una práctica. Ah, bueno, nítido. Pueden probar el día de hoy, prueben con esas instrucciones. Igual si tienen alguna duda me escriben y lo vemos mañana. Yo puedo apoyarlos si algo no les funciona. Ok, muchísimas gracias. Pues entonces, hasta aquí vamos a llegar con la sesión del día de hoy. Siempre me tienen a la orden, seguimos en contacto y pues nos seguimos viendo en las próximas reuniones. Buenísimo, Muchas licenciado gracias, Lara. licenciado. Muchísimo gusto. Buenísimo, licenciado Lara. Muchísimo gusto. Mucho gusto, estoy a la orden. Que Mucho tengan una gusto, feliz estoy a la tarde. orden. Ya. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.